Bueno, en esta clase vamos a ver bases de datos relacionales. Primero, bases de datos. ¿Qué son bases de datos? Bases de datos es un conjunto de datos que se almacena para su uso posterior. ¿Esto qué significa? Que las bases de datos es data no volátil, o sea, es persistente en el disco duro de la computadora o de un servidor, por ejemplo. Sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí para lograr un objetivo. Bueno, esto es sencillo. Y sistema de base de datos. Este ya es como la unión de ambos términos arriba. Sistema de base de datos es un conjunto de elementos relacionados entre sí para almacenar información y consultarla. ¿Esto qué quiere decir? Que los elementos trabajan entre sí para lograr un objetivo. El objetivo en este caso sería almacenar la información y consultarla. Podemos ver que aquí usamos la palabra información, al contrario que aquí usamos datos. Esto quiere decir que información en sí es diferente a datos, porque la información son datos en sí, pero son datos que ya tienen un sentido o tienen una lógica, o sea, ya nos sirven para algo, y consultarla es, para obtener los datos posteriormente, como aquí. Ahora, sistemas administradores de bases de datos. Se les conoce también como DBMS, por sus siglas en inglés son Database Management System. Este es un conjunto de programas que manejan de manera eficiente la información. Esto es más que todo es un manejador de la base de datos. Es como el programa que administra el servidor de la base de datos, administra de qué forma se van a guardar los datos en el disco duro, también administra de qué forma se van a consultar los datos, de qué forma se van a editar, se van a actualizar, se van a insertar nuevos datos y se van a eliminar datos. Las características de estos sistemas. Primero, manejo de concurrencia en la base de datos. ¿Esto qué significa? Concurrencia es el término que se le da cuando un programa necesita ser consultado por varios usuarios o varios procesos en un mismo momento. La concurrencia depende también en el sentido de qué tanto queremos proteger los datos que estamos consultando. Por ejemplo, si queremos ver un dato y alguien más lo está modificando, el que está modificando tendrá prioridad sobre el dato sobre el que lo quiere ver después. Eso es más o menos concurrencia, es como cuántas veces o cómo podemos ver los datos en paralelo. Ahora, administración de la seguridad. Esto es básicamente cómo se mantiene o de qué forma se protegen los datos contra factores exteriores, usuarios no permitidos. También puede ser respecto a un ataque informático, o sea, cómo protegen estos programas nuestra base de datos. Las bases de datos son importantes en el sentido de la información que almacenan. Esa información puede ser como, por ejemplo, información de cuentas de un banco. Esta información es muy importante, por lo que si usamos un administrador de base de datos que no es seguro, esta información es propensa a que nos la roben o que la perdamos. Persistencia de datos.
persistencia de datos también conlleva integridad, consistencia y no redundancia. La persistencia de datos es lo que les mencionaba antes sobre los datos se encuentran de forma permanente o de forma indefinida guardados en el disco duro durante un tiempo indefinido para poder ser consultada cuando se necesite. La integridad de los datos quiere decir que los datos siempre sigan siendo los mismos, que no se corrompan, en el sentido que si yo tengo un dato guardado de un nombre, por ejemplo, que ese dato no se borre o se le modifiquen algunos caracteres o algo así. Igual consistencia quiere decir que los datos sigan siendo los mismos siempre. Y no redundancia. Bueno, no redundancia es un poco más difícil de entender, pero lo vamos a ver más adelante. Esto básicamente quiere decir que los datos no se repiten de una manera lógica. Lenguaje de consultas. El lenguaje de consultas que vamos a utilizar para el proyecto y el más utilizado se llama SQL. Ese lenguaje de consultas es sencillo, la verdad solo sirve para hacer inserciones, para consultas de datos, así de las tablas, para actualizar, eliminar los datos. La integridad referencial, esto también vamos a ver más adelante qué significa, pero en resumen quiere decir que los datos de la forma que se relacionan siempre van a como que concordar en cómo se relacionan cada tabla o cada entidad. Bueno, ahora modelo de entidad-relación. El modelo de entidad-relación es, más que todo, se representa como un diagrama utilizado para el modelado de objetos del mundo real que serán utilizados en una base de datos de un sistema y son representados lógicamente dentro de la base de datos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, vamos a ver lo que es entidad. Entidad es un objeto que puede ser claramente identificado y se representa como una tabla dentro de la base de datos. Una entidad es como que es un objeto que queremos guardar. Por ejemplo, si tenemos una base de datos de estudiantes y de cursos, una entidad sería estudiantes y la otra entidad sería curso, porque un estudiante es un objeto del mundo real, pero abstraído hacia una base de datos sería una entidad. Bueno, ahora atributos. Atributos son características que poseen las entidades y objetos. En la base de datos se conocen como columnas en las tablas. Un atributo del ejemplo anterior que mirábamos de alumnos y de cursos, por ejemplo, un atributo podría ser de un alumno es su nombre, otro atributo sería su carnet. Atributos de un curso podría ser el nombre del curso y también otro atributo sería el código del curso. Relación es una asociación entre entidades. Las relaciones nos sirven para asociar las entidades y para que tenga una lógica en nuestra base de datos. Bueno, ahora vamos a ver un poco más de relaciones. Como pueden ver aquí, una entidad es un objeto. Aquí le vamos a llamar entidad 1 y a esta otra le vamos a llamar entidad 2. Las relaciones en el diagrama de entidad-relación tienen cierta notación para poder diferenciar el tipo de relación entre cada entidad o entre dos o más entidades. Por ejemplo, tenemos aquí estas son los tipos de
relaciones o cómo se clasifican. Por ejemplo, cuando es una línea recta sin ser punteada ni nada, es que es obligatoria la relación. Cuando es una línea punteada, quiere decir que la relación es opcional. Ahora vemos la cardinalidad. ¿Esto qué quiere decir? Es de qué forma se relaciona una entidad hacia la otra. Esto quiere decir que una entidad puede ser padre de otra entidad, pero hacia muchos objetos de esa entidad. Los tipos de cardinalidades. Uno es cuando vemos que solo es una línea recta. Y muchos es cuando vemos que tiene estas como flechitas que se le llaman pata de gallo. Esta es la notación. Si vemos aquí el ejemplo, entidad 1 y entidad 2 están relacionadas con que de uno a muchos. O sea, puede ser, siempre se lee de la que está pegada al lado de la entidad. O sea, entidad 1 puede, porque es opcional, está relacionado a muchos entidad 2. Y entidad 2 está relacionado obligatoriamente a solo un objeto de entidad 1 o a una fila. Aquí está la explicación de lo anterior. Cada elemento de entidad 1 puede estar relacionado con uno a muchos elementos de entidad 2. Es lo que mirábamos antes. Siempre se lee o se identifica la línea que está más pegada hacia la entidad que estamos viendo. O sea, por ejemplo, entidad 1 puede, entonces puede y como está pegada aquí es porque entidad 1 puede. Ahora el siguiente, cada elemento de entidad 2 debe estar relacionado con uno y solo un elemento de entidad 1. ¿Esto qué quiere decir? Como es línea recta, es obligatorio. Y uno y solo uno es porque aquí termina en solo una línea. La diferencia de que puede estar relacionado con uno a muchos. Entonces vemos lo que les decía antes, la opcionalidad se mira pegada a la entidad, y la cardinalidad se mira en el otro extremo, el que está pegado a la otra entidad. Si lo pueden ver aquí, o sea, entidad 1 está relacionado a muchos. 1 a muchos. Igual la entidad 2 es obligatorio, el de entidad 2, pero es solo 1 sobre entidad 1. Bueno, ahora los tipos de relaciones. El primer tipo es muchos a muchos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos elementos de una entidad están relacionados con muchos elementos de la otra entidad. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, en una empresa, un empleado puede, porque es punteado, pegado a él, está relacionado a muchos proyectos. Como ven aquí, termina en pata de gallo, por ser las 3 líneas. Entonces, uno a muchos. Después vemos que proyecto debe, es obligatorio porque está pegado a él, debe estar relacionado a muchos empleados, porque un proyecto va a tener muchos empleados siempre. Esto es como un ejemplo básico del diagrama. Ya en la práctica, para representar estos tipos de relaciones, se debe crear una entidad que auxilia o que ayuda a comprender más esta relación de muchos a muchos, ya que
ya que en la práctica no se podría relacionar como que muchos empleados con muchos proyectos, porque se repetirían demasiados datos. Por ejemplo, si tengo un empleado que tiene nombre e identificación, en una tabla tendría esa columna. Les voy a dar un ejemplo en Excel. Bueno, tendría como muchos datos de esa columna. Igual proyecto tendría repetidos muchos del mismo proyecto para poder representar todos los empleados que pertenecen a él. Por ejemplo, supónganse que tenemos aquí empleado, aquí tenemos proyecto. Entonces, para hacer la relación, un empleado que puede pertenecer a un proyecto, supóngase tengo proyecto 1, empleado 1, proyecto 2 y empleado 2. Entonces, empleado 1 puede pertenecer a proyecto 1 y empleado 1 puede pertenecer a proyecto 2. Entonces existiría mucha replicación de datos respecto al empleado si conserváramos las tablas así como lo vemos aquí. Si preservamos las entidades así, existiría mucha replicación de datos. Entonces ya en la práctica se crea otra tabla que nos ayuda a no replicar tanto los datos, y que solo tendremos, bueno, aquí siguiendo el ejemplo, si tenemos aquí proyecto y aquí empleado 2 puede pertenecer también a proyecto 1. Entonces aquí tenemos proyecto 1 al cual pertenece empleado 1. Aquí tenemos proyecto 1 también, y a él pertenece también empleado 2. Entonces, si se dan cuenta, aquí se repite en proyecto 1, se repite más de una vez, que es lo que les decía, que existe replicación de datos. Y por lo general de una tabla guardamos, por ejemplo, del proyecto, quisiéramos guardar el nombre del proyecto, la fecha de inicio, por ejemplo, el ID, fecha de final. Entonces todos esos datos se repetirían por cada fila de proyecto con empleado. Igual aquí proyecto 2, ahorita tiene solo empleado 1, pero también si ponemos empleado 2 con proyecto 2, se repiten los datos. Aquí proyecto 2, empleado 2. Entonces por eso es que se crea una tabla aquí que aquí se llama tabla entidad o tabla asigna, con la cual solo relacionamos a empleado con proyecto. Aquí se puede aquí ya no se repetiría tanto, o sí, no se repetirían tanto los datos, sino que solo con los IDs de cada uno. Entonces quedaría así como asigna, tendría empleado 1, proyecto 1, empleado 2, proyecto 1, empleado 1, proyecto 2, empleado 2, proyecto 2. Bueno, así quedaría la tabla asigna, mientras que de la tabla proyecto eliminaríamos esta, y de la tabla empleado eliminaríamos esta. Igualmente eliminamos estas dos porque no necesitamos que se repitan, porque ya tenemos la relación de este con este en esta tabla.
Igual aquí empleado podría tener nombre, y proyecto podría tener también fecha y otra fecha. Así, por ejemplo, ya no se repetirían tanto estos datos. Para eso nos sirve esta tabla de muchos a muchos. Si se dan cuenta, también aquí podemos ver la opcionalidad. Al final, proyecto es opción que esté relacionado a muchos asigna. Igual empleado no es obligatorio que esté relacionado a muchos asigna, de uno a muchos. Mientras que asigna sí es obligatorio que esté relacionado a un empleado, y también es obligatorio que esté relacionado a un proyecto. Ahora, de uno a muchos, esto fue lo primero que vimos. Igual de uno a muchos es lo mismo, ¿verdad? Un departamento, aquí para el ejemplo, un departamento puede tener muchos empleados. O sea, un departamento pueden pertenecer muchos empleados, mientras que un empleado solo puede o solo debe pertenecer a un departamento. Como vemos aquí, debe, es obligatorio, debe permanecer en un departamento. Y de uno a uno, estas no son muy usadas, pero solo es para representar una tabla, que solo un elemento de la tabla va a depender de solo un elemento de la otra tabla. Aquí lo vemos como departamento, está relacionada a empleado, pero que un empleado es el jefe. Entonces, solo un empleado solo puede ser jefe de un departamento, y un departamento solo tiene un jefe empleado. Bueno, ahora los dominios. Un dominio no es más que un tipo de dato. Puede ser tanto de tipos datos integrados en el sistema de base de datos. Los datos pueden ser integer, char, numéricos, strings. Son como, pueden ser tanto tipos de datos integrados en el sistema de base de datos como tipos de datos definidos por el usuario. Esto quiere decir que son datos un poco más, los definidos por el usuario son datos, como que podrían ser de dos tipos, de tipo integer y de tipo string, pero estos no son tampoco tan comunes, o en lo básico no se usa tanto. Y pues los tipos de datos del sistema son básicamente los que ya conocemos del lenguaje de programación. Son tipos de datos enteros, de caracteres, de cadenas de caracteres. En los sistemas administradores de bases de datos se manejan tres tipos de datos básicos definidos por el sistema. Como les decía, numéricos, almacenan números, ya sean enteros o decimales. Cada programa administrador de base de datos utiliza tipos diferentes, pero los más comunes son integer, numeric, float, decimal, real, big int, small int, etc. La diferencia entre big int, small int, también existe un medium int, es la cantidad o el rango de enteros que puede abarcar el número, o que puede tomar el valor del número. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es que small int podría ser un entero de -10 a 10, mientras que big int sería un entero de -100 a 100. Realmente los valores no son esos de -100 a 100, pero es por dar un ejemplo. Datos de fecha y tiempo, almacena fechas y horas. Estos pueden ser date, time, timestamp.
Estos datos de fecha no son simplemente strings o algo así solo que se pudiera leer, sino que también con esos datos se pueden hacer cálculos y se puede como que ordenar las tablas por fechas. Entonces sí es un tipo de dato entendible. De datos de carácter son como los string, almacena uno más caracteres. Los datos son varchar 2, nvarchar y texto. Varchar 2 por lo general se le da cuando usamos varchar 2, tenemos como un rango definido de cuántos caracteres puede usar la cadena de caracteres, pero no es obligatorio que los usemos, mientras que cuando usamos un nvarchar sí es obligatorio. Supóngase usamos nvarchar de 3 caracteres, siempre tenemos que llenar los 3 caracteres, no que varchar nos ayuda, o varchar 2 nos ayuda que no se tienen que llenar por obligación los 3 caracteres. Y de texto también es como varchar, pero es un poco más extenso. Ahora vamos a ver los elementos que componen una base de datos. Las bases de datos están compuestas por tablas, que son los objetos del mundo real que se almacenan en la base de datos. Estas son las entidades que se definen en el modelo de entidad-relación. Es como lo veíamos antes. Una tabla, tendríamos nuestra tabla empleado. Otra tabla sería la tabla proyecto, y otra tabla sería departamento. O sea, que son los objetos de los cuales vamos a guardar varias como que filas de lo que puede ser, de lo que podemos tener varios departamentos, podemos tener varios empleados y varios proyectos. Columnas o atributos son cada una de las características que se quieren almacenar de un objeto o entidad. Una tabla está compuesta de una o más columnas. Una característica de una tabla, o de nuestro ejemplo que veíamos de empleado, sería una característica del ID, otro podría ser el nombre, otra característica sería el DPI. De proyecto podríamos tener características ID proyecto, nombre de proyecto, fecha de inicio del proyecto, fecha final del proyecto, y así podríamos tener varias características. Restricciones son las relaciones que le dan un sentido lógico a la base de datos e indican cómo dependen y trabajan entre sí las tablas. Las restricciones más o menos se definen como qué valor pueden o qué valor deben tener las columnas. Y ahorita más adelante vamos a ver un poco más detenidas. Y tupla. Una tupla es cada fila de la tabla. Es el conjunto de datos que guarda cada columna. O el conjunto de columnas es una tupla. Por ejemplo, tenemos un empleado, como les ponía aquí, empleado ID 1 con nombre Juan. Esta sería una tupla. Esta otra sería otra tupla. Las columnas serían el ID y el nombre, igual de proyecto, ID y fecha de inicio. También teníamos fecha final. Cada una de estas es una tupla y estas son las columnas. Bueno, ahora vamos a ver las restricciones. Las restricciones permiten definir la manera en que el DBMS fuerza la integridad de la información en la base de datos. La integridad se refiere a la exactitud o corrección de los datos. Una base de datos puede estar sujeta a cualquier cantidad de restricciones de integridad de una complejidad arbitraria. Las restricciones más comunes soportadas por los DBMS son las siguientes: not null o null, unique, llave primaria y llave foránea. Bueno, como les decía, las restricciones
son las que nos ayudan a que nuestra base de datos tenga cierta lógica y que sea el modelo de nuestro modelo de negocio, o que represente el modelo de nuestro negocio en sí. Así es como que fuerza la integridad de la información. Supóngase en nuestro ejemplo, tenemos el modelo de negocio de una empresa. La empresa sería, cualquier empresa tiene departamentos, tiene empleados y tiene proyectos. Entonces, con las restricciones, con las constraints, como que modelamos cómo queremos que se relacionen cada una de nuestras entidades o nuestros objetos. Ahora explicación de cada tipo. Not null. El null determina si una fila puede contener un valor null en una determinada columna, en un atributo, y null no es 0 o una cadena de longitud 0, simplemente indica que no se ha ingresado ningún valor. Una columna que permite valores nulos, quiere decir que puede ser que en esa columna no haya ningún valor, no se almacena ningún valor. Por ejemplo, en nuestro empleado, supóngase que nuestra columna nombre fuera null, entonces en esta tupla o en esta fila podríamos tener almacenado así, que permite que no tuviera nombre. Solo se representa con la palabra null, pero realmente aquí no existe este valor. Realmente nuestra tabla se almacena así, ID 1 y no tiene nombre. Eso quiere decir null. Otra cosa, cuando una columna tiene la restricción que no se permite null o not null, es que si el nombre fuera not null, siempre debe existir un nombre, sin importar qué fila sea. Todas las filas deben tener un nombre. Si agrego otra más y si la columna tiene una restricción de not null, aquí tengo que ponerle un nombre por fuerza. Ahora la restricción unique. Asegura que los datos contenidos en una columna o grupo de columnas es único respecto a todas las filas de la tabla, permite valores null. Una tabla puede tener varias restricciones unique. ¿Esto qué quiere decir? Que supóngase nuestro ID podría ser unique porque ningún ID se repite. O si por ejemplo ponemos el nombre fuera único, entonces nuestra tabla no nos permitiría hacer esto. Esto no es permitido cuando una columna es unique o única. Aquí tendríamos que poner otro nombre. Esta sería nuestra tabla. Si es única, ninguno de estos se repite. Ahora veremos las llaves primarias. Este tipo de restricción indica que una columna o grupo de columnas pueden usarse como un identificador para cada una de las filas de una tabla determinada. ¿Esto qué quiere decir? Que nos indican como que para representar, es la que representa cada fila en sí, no columnas, sino que cada fila. La llave primaria se asigna siempre a una columna. Una tabla puede tener a lo sumo una restricción llave primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que solo existe una columna a la que se le asigna la llave primaria y no permite valores nulos. ¿Esto qué quiere decir? Que la llave primaria siempre tiene que existir con un valor, no puede ser inexistente.
en nuestro ejemplo aquí, si le decimos al ID que sea la llave primaria, este nunca se repetirá y es el que nos sirve para representar nuestra tupla en otra tabla, que sería esta. Esta sería nuestra llave primaria y aquí la representamos. Esta fila la representamos en esta otra tabla con este ID. Bueno, ahora vamos a llave foránea. Especifica que el valor en una columna o grupo de columnas debe ser igual a los valores que aparecen en alguna fila de otra tabla. Se debe asociar a una columna o grupo de columnas que sean unique o llave primaria. La columna de la tabla donde se declare la llave foránea debe alojar los valores del dominio en donde se encuentra la columna referencial. Es lo que veíamos aquí. A estos IDs le tendríamos que asignar llave foránea porque representan la llave primaria de otra tabla. Supóngase que esta es empleado y esta es proyecto, entonces esta representa la llave primaria de empleado 1, o sea, el ID de empleado sabemos que es Juan, entonces nos guardamos el valor del ID de Juan aquí y Juan está asociado a proyecto 1, igual, este es el ID de proyecto de fecha 1, entonces guardamos esta llave foránea representa este valor y siempre es el mismo valor si se dan cuenta, igual esta 2 siempre es el mismo valor aquí. Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo de cómo se relacionan las tablas y más o menos cómo se arma una base de datos con el ejemplo de los empleados y de los departamentos y los proyectos. Ahorita voy a usar el programa MySQL Workbench. Ya lo habíamos visto en la conferencia. Es un gestor de base de datos MySQL. Es bastante intuitivo, no necesita mucho aprendizaje. Para agregar un diagrama nuevo, como pueden ver aquí solo le doy diagrama y ya tengo para crear el espacio para crear un diagrama. Para crear una entidad le doy clic aquí y ya posiciono el mouse y ya esta es una entidad o es una tabla, como les decía, nuestra tabla 1. Si le doy doble clic ya puedo editarla. Aquí el nombre de esta le voy a poner departamento. Generalmente cuando se trabaja con bases de datos es una buena práctica usar siempre mayúsculas. También como es bueno porque como nosotros hablamos español, para no tener que usar tildes ni ningún otro carácter raro que pueda que al momento de utilizar la base de datos no sea legible o cuando quiero hacer una consulta no escriba bien el nombre porque tiene una tilde o algo así. En base de datos no se usan tildes ni nada por el estilo. Ahora agrego columnas a mi tabla de departamento. La primera columna que voy a agregar va a ser un ID. Le voy a poner ID departamento. Este ID es de tipo entero. Este es el dominio de la columna de la columna. El dominio es de tipo ID. Aquí, si se dan cuenta, tengo esta casilla para agregar llave primaria. Ya está marcada porque el programa lo reconoce solo que va a ser llave primaria. También tiene marcado que no es nulo porque es llave primaria, se marca automáticamente que no es nulo. Y aquí le voy a marcar esta casilla también porque generalmente esto significa que es autoincrementable. Generalmente los IDs es más fácil que sean autoincrementables
no se maneja para no manejar o no forzar el manejo de los IDs, y como son números, entonces es más fácil manejarlos en las entidades que vamos a relacionar. Aquí ya me creó otra columna, le voy a poner nombre de departamento. Si se dan cuenta, aquí ya nos marcó de una vez varchar. Varchar es el tipo de dato que acepta cadenas de caracteres. Esta tiene un tamaño de 45. Esto significa que tenemos disponible 45 caracteres para escribir el nombre. Aquí le podríamos dar otro valor, por ejemplo 50. Quiere decir que tendríamos 50 espacios disponibles para almacenar el nombre del departamento, pero no es obligatorio usar los 50 fijos, sino que podríamos usar 10, 15 o 20, no, lo que sea, no importa. Esta la vamos a dejar como no nula, pero en realidad no es obligación tenerla de alguna forma. Vemos aquí, esta es la notación que usa el programa para identificar los no nulos, que son en este rombo relleno. La llave primaria se identifica con esta llave, ¿sí? Si vemos aquí ya en nuestra entidad, en nuestro diagrama, ya nos creó las columnas o las características de nuestro departamento, lo que vamos a guardar, la información que vamos a guardar de cada departamento, y nos agregó este índice, dice aquí, como llave primaria. Si se dan cuenta, cuando pongo mi mouse sobre este índice, ya me indica cuál es la llave primaria. Ahora voy a agregar otra tabla u otra entidad. A esta le voy a poner empleado. Pongo el nombre. Igual de empleado. Quiero guardar el ID de empleado. Pongo ID empleado. Es tipo entero. Llave primaria. No nula. Autoincrementable. Y otra característica que quiero guardar del empleado es el nombre. Es varchar, no nula. Y si quiero guardar otra característica, por ejemplo, podría poner salario, que es lo que generalmente se puede, o queremos guardar de un empleado. Esta no sería un dominio de tipo varchar, porque no es cadena, aunque podemos buscar el tipo numérico. Si se dan cuenta, aquí está big int, decimal, double, float, int, medium int, real, small int, tiny int. Esto más que todo es por el rango de los enteros que vamos a guardar, por ellos medium, small, tiny, big int. En nuestro caso ahorita le voy a poner float, porque float quiere decir que tiene un punto flotante, que permite decimales. Le podría poner double, le podría poner decimal. Le voy a poner decimal porque como es un salario podría tener centavos. Lo voy a dejar no nulo porque siempre un empleado debería tener un salario, que gane poquito. Si vemos los índices de esta tabla, también tenemos empleado. ID empleado es el índice, es la llave primaria. Y ahora voy a agregar otra tabla o entidad a esta. Le voy a poner proyecto. De un proyecto también quiero guardar el ID proyecto, que es lo que me va a servir para identificar mi proyecto como entero, llave primaria, no nulo, autoincrementable. Ahora tengo un nombre de proyecto tipo varchar, no nulo. Siempre quiero el nombre del proyecto. Bueno, ahora como les decía antes, podría agregar un
una fecha de inicio. También, si se dan cuenta, aquí uso un guión bajo, guión menor, porque también en base de datos no es bueno o no se debe usar nunca espacios en los nombres. Igual por conveniencia no es correcto, es una buena práctica no usar espacios. Y algunos DBMS no lo permiten tampoco. Esta como es fecha, le puedo asignar un tipo de dato date o datetime. Time no, porque solo acepta tiempo, sí, de horas, minutos, segundos. Aunque date sí me acepta solo fechas, y datetime es un tipo de dato que me acepta fecha y tiempo. O sea, aceptaría la fecha junto con una hora, minutos y segundos. Years almacena solo años. Timestamp, este tipo de dato es especial porque puede guardar hasta zona horarias, como zona horaria, por ejemplo, central, este, oeste, pacífico. Eso podría guardar en un timestamp, pero por el momento le voy a poner date. También esta la voy a dejar que acepte nulos porque, por ejemplo, tenemos un proyecto pero no ha empezado, pero ya tenemos almacenado o ya tenemos programado el proyecto. Entonces podría tener una fecha, pero aún no tiene fecha, entonces podría ser no nulo. Igual puedo agregar una fecha fin, que es cuando termina nuestro proyecto. Le pongo date también. Igual la dejo que acepte valores nulos porque ya quiero tener creado mi proyecto, pero en realidad no ha terminado el proyecto. Entonces lo dejo como nulo y después lo podría agregar. Ya tengo mi tabla proyecto. Ahora vamos a ver cómo se relacionan las tablas las restricciones ya vimos algunas, y ahora las relaciones. Como les había dicho antes, un proyecto puede tener muchos empleados y un empleado puede pertenecer a muchos proyectos. Un proyecto puede tener asignados muchos empleados y un empleado puede pertenecer a muchos proyectos. Si se dan cuenta, aquí tengo los tipos de relaciones. Sería una relación muchos a muchos. Ahora le doy clic aquí, le doy clic a la primera y ahora a la segunda. Si se dan cuenta, aquí me crea una nueva tabla o entidad porque es una relación muchos a muchos, lo que les decía antes. Un empleado, si yo quisiera guardar a todos los proyectos que pertenece el empleado, tendría que repetir muchas veces el nombre y el salario del empleado. Entonces, si solo agrego una tabla más, puedo guardar solo el ID de un empleado y relacionarlo con el ID de otro proyecto. Igual aquí tendría que tener, para relacionar a todos los empleados a todos los proyectos que pertenece, tendría que repetir muchas veces el nombre, fecha inicio, fecha fin, para poder ver a todos los empleados y todos los proyectos. No que con esta tabla nueva ya me ahorro esa replicación de datos y ya solo los almaceno una vez. Si se dan cuenta, aquí tengo como llave primaria el ID del proyecto con el ID del empleado. Esto quiere decir que esta combinación ID proyecto, ID empleado no se puede repetir y es la que identifica a cada fila. Si se dan cuenta, cuando posiciono mi mouse mi cursor sobre este índice de llave primaria, me marca en verde estas dos, porque el conjunto de las dos es llave primaria.
No que en esta, cuando lo posiciono aquí, solo me marca en verde esta, porque solo una columna es llave primaria. Igual aquí tengo esta llave foránea, la que me identifica empleado, ID empleado. Esto quiere decir que esta llave, esta columna también es llave foránea, pero siempre va a tomar el valor del ID de un empleado. Por eso es que dice foreign key, proyecto has empleado, empleado 1, es que representa el ID empleado. Igual esto, proyecto has empleado, proyecto, es la llave foránea. Igual solo me marca en verde una. Y quiere decir que siempre va a tomar el valor de un ID de proyecto. Esto es la llave foránea. Ahora, un empleado siempre va a pertenecer a un proyecto, a un departamento, pero un departamento puede contener muchos empleados. ¿Esto qué quiere decir? Que esto sería una relación de uno a muchos. Si se dan cuenta, doy clic aquí y aquí le doy clic primero a la entidad que va, a la que pueden pertenecer, o la que es hija de la otra entidad. O sea, doy clic aquí, luego aquí, para poder representar que esta entidad es la que va a tomar el valor de solo un departamento, mientras que esta otra va a tomar, va a tener muchos empleados. Se dan cuenta, aquí tengo también otra llave foránea. La llave foránea en nuestro programa se agrega automáticamente y se agrega de una vez la columna. La columna es la que representa nuestro departamento. Entonces ya sé que el empleado que tenga departamento, que tenga en esta columna departamento y departamento, tenga el ID de este departamento, pertenece a este departamento. Y bueno, esas serían las básicas. Ahora vamos a ver la de uno a uno. Como les había dicho, uno a uno podría ser que un departamento tiene un empleado como jefe, pero solo un empleado. Entonces uso una relación de uno a uno. Aquí, como el departamento es el que tiene un jefe de empleado, doy clic primero en departamento y luego en empleado. Entonces ya me crea la llave foránea en departamento, porque es el que tiene como ID de empleado, como llave foránea. Si se dan cuenta, posiciono mi mouse aquí, me crea de una vez la columna de ID empleado, pero en departamento. Y así es como puedo representar el ID de mi empleado, que es el jefe, en un solo departamento. O sea, un departamento puede tener solo un empleado. Igual un empleado puede ser jefe de un solo departamento. En la realidad tal vez esto puede ser diferente, pero para el ejemplo nos queda bien que un empleado puede ser jefe de solamente un departamento. Aquí puedo agregar también una pequeña nota para identificar cuál es nuestra relación o qué relación es cuál. Entonces aquí le puedo poner es jefe y para la otra relación puedo agregar otra nota que puede decir que departamento pertenece, o sea que un empleado pertenece a un departamento, y así quedaría nuestro diagrama de entidad-relación, mostrando cómo queda cada, o sea, cómo se relacionan cada tabla
sus llaves, sus restricciones, llave foránea, las restricciones. Si se dan cuenta, yo le había puesto a estas que son no nulas, o que permiten nulos, perdón. A esta le había dado que no permite nulos, por eso tiene el rombo relleno. Esta tiene el rombo sin rellenar o transparente. Y eso sería todo para nuestra clase.